Listo, volvimos. Entonces, estábamos viendo este tema de las unidades y dimensiones y como les dije, es sumamente importante manejar este asunto dentro de la termodinámica. Ahora, a nivel mundial, de alguna forma también es importante conocer que al menos para el estudio de la termodinámica y también en la industria, se utilizan básicamente dos sistemas de unidades. Por un lado está el Sistema Internacional de Unidades, que lo hemos visto y lo conocemos más de cerca porque es el que manejamos en nuestro país, ¿no es cierto? Y el más cotidiano. Y también se utiliza el sistema inglés, ¿sí? Que este sistema se utiliza de alguna forma en los países ingleses, anglosajones, ¿sí? Y ha prevalecido a lo largo del tiempo, a pesar de que se han hecho un montón de esfuerzos por unificar los sistemas con el fin de manejar el mismo lenguaje dentro de la industria, del estudio como tal. Sin embargo, siguen prevaleciendo los dos sistemas de unidades. Entonces, lo que dice un autor es que el sistema internacional, por ejemplo, es simple, es lógico, ¿sí? Y se basa en relaciones decimales entre las diferentes unidades que se presentan en este sistema, ¿sí? Y estas son muy útiles para el trabajo científico, para el trabajo ingenieril, eh, para entender de alguna forma los fenómenos, y se utiliza en la mayoría de naciones industrializadas. Sin embargo, nosotros vemos también que el sistema inglés, a pesar de que no tenga una base numérica y sistemática, o sea, que no tenga una base numérica sistemática, sigue siendo usado. O sea, este no se ha eliminado porque alguna vez vimos igual con ustedes mismos primero que hay diferentes tipos de sistemas, ¿no es cierto? Ahora otros se han desaparecido prácticamente. Sin embargo, en la actualidad se maneja el internacional y el inglés, porque el sistema inglés ha prevalecido y es muy usado en los países anglosajones. E incluso en industrias, por ejemplo, traídas de afuera hacia nuestro país, se sigue utilizando esos sistemas. Por ejemplo, en la industria petrolera, la que conozco un poco más de cerca, las unidades que se utilizan son las del sistema inglés. Entonces, si no tenemos como una idea o un conocimiento de estas, pues no entenderíamos un poco la dinámica o cómo funcionan algunas cuestiones dentro de esta industria. Igual pasa en la minera, igual pasa en otro tipo de industrias que existen a nivel nacional, porque son traídas del extranjero, entonces utilizan este sistema. Y también a nosotros no ser un país industrializado y no producir nuestros propios medios de producción, estamos sujetos a traer medios de producción extranjeros que vienen bajo estas normativas o bajo estas unidades, y por lo tanto sí es importante entender también. Un poco así como un breve resumen de lo que son sistemas de unidades. Ahora igual aquí les había puesto como igual, nosotros dentro del sistema internacional, del que manejamos, las magnitudes fundamentales vemos que tienen como sus unidades de medida, ¿no es cierto? Hablamos de la longitud, siempre hablamos aquí en metros, la masa en kilogramos, el tiempo siempre estamos hablando en segundos, la temperatura es en Kelvin, corriente eléctrica el ampere, la cantidad luminosa, la candela y la cantidad de materia el amor. De ahí también dentro de este sistema internacional se manejan, si recuerdan ustedes, estos prefijos que permiten de alguna forma simplificar las expresiones o simplificar las cifras, ¿no? Y se utilizan combinados con las magnitudes o con las unidades, perdón. Por ejemplo, yo puedo hablar de decímetro, puedo hablar de kilómetro, ¿no es cierto? Se combinan. Son prefijos porque van antes de la unidad. Y estos nos van a indicar igual algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando yo pongo kilómetro, quiere decir un kilómetro son 1000 metros, porque su significa que hay 10 al cubo, o que se puede multiplicar por 1000. 10 al cubo es lo mismo que tener 1000.
un poco para recordar esto. Entonces veíamos que tenemos algunos prefijos que van desde los múltiplos y también, en este caso, los de abajo, estos de acá, que son, a ver, del 10 a la 1 para arriba, son para aumentar cifras. Y del 10 a la menos 1 para abajo, nos permiten disminuir cifras. Por ejemplo, si yo digo 1 milímetro, es 0,001 metros, ¿no es cierto? Entonces nos permite hablar de cantidades muy pequeñas. Mientras que si hablo de un hectómetro, ¿no es cierto? Sería 100 metros. Nos permite hablar de cantidades más grandes. Es un poco para recordar. Y de ahí, en cambio, en el sistema inglés sí vamos a tener otras unidades. Entonces aquí ven, hay una combinación de algunas. En el sistema inglés, por ejemplo, en el tema de longitud no se utiliza solo una como general, como nosotros, el metro, ¿no es cierto? Sino se utiliza, por ejemplo, en longitud se utiliza la yarda, la pulgada, la milla. Entonces son 3 unidades distintas para hablar de longitud y cada una tiene su propia dimensión. Ahora, cuando hablamos de fuerza en el sistema internacional, nosotros hablamos de newtons, ellos hablan, o en este sistema se habla de pounds. Cuando se habla de velocidades metros sobre segundo, en este sistema sería pie sobre segundo. El pie es otra unidad de longitud que no está puesta aquí, pero también es de longitud. Entonces vemos que hay como diferentes unidades. Igual ustedes ven, aquí hablan del pound al pie cuadrado, del pound al pie en segundo. En el volumen también aparece la pinta. Y así diferentes cuestiones que tenemos que ir viendo cómo se relacionan y viendo sus transformaciones. Para eso más bien quiero compartirles otra parte. ¿Dónde estaba? Una tablita de... Esta tablita está en un libro. Déjenme ver si logro bajarme el libro porque suelo estar metida en algunas plataformas porque libros de termodinámica un poco difícil de acceder así nomás. Entonces déjenme ver si me dejan bajármelo completamente porque a veces me dejan bajar una parte y la otra no. Pero por ejemplo aquí nosotros tenemos una relación entre estos dos sistemas que hablábamos. Si vemos aquí, por ejemplo, un metro sobre segundo, en el sistema inglés equivale a 3.28 pies sobre segundo al cuadrado. En el área, igual que es en metros cuadrados, un metro cuadrado en el sistema inglés se puede traducir a 1550 inch cuadrados o a 10,764 pies al cuadrado. Y también se puede relacionar un pie cuadrado con los inch. Los inch son las pulgadas, estoy en inglés ahorita. Sí, FT significa pie, por eso está en FT. Inch es pulgada, en español es pulgada y en inglés es inch. Entonces, si ven, aquí está como en inglés también porque es justamente este sistema, pero estas son las relaciones de unidades. Ahora las que nos van a interesar a nosotros manejar en general son estas. La densidad es importante que manejemos tanto en el sistema métrico, en el sistema internacional, que es este. 1 gramo sobre centímetro cúbico es 1 kilogramo por litro y esto es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y también debemos manejar en el sistema inglés. Cuando nosotros hablamos de 1 gramo sobre centímetro cúbico, es lo mismo que decir 6,428 libras masa sobre pie cúbico. O 0,0361 libra masa por pulgada cúbica. O también transformaciones de los kilogramos. Pero si ustedes ven, aquí están como las relaciones entre los dos sistemas. Esta tabla quiero pasarles, pero no sé cómo bajármela de aquí. Solo la tabla no me dejan bajar. Pero esto es lo que vamos a nosotros tener que manejar dentro de unidades. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la energía es sumamente importante en la materia porque es lo que vamos a estar estudiando todo el tiempo. Vimos que la termodinámica justamente estudia estas relaciones. Entonces tenemos que manejar lo que es el joule, el kilojoule, el kilowatt, la caloría, ¿sí? Dentro del sistema internacional. Ahora, estos ya pasados de alguna forma al sistema inglés, en cambio hablaremos de BTU, ¿sí?
En general de BTU se habla en el sistema inglés. Igual tenemos que conocer su transformación. Por ejemplo, un kilojoules me dice que son 0.94782 BTUs. O un BTU son 1.055 kilojoules. También otro elemento que se utiliza dentro de la energía es el PSI, ¿sí? Point Square Inch significa, ¿sí? Entonces PSI, igual aquí sabemos que un BTU es 5.4 PSI por pie cúbico. Entonces, todas estas terminologías, igual la fuerza, si ustedes ven, en el sistema inglés es el Newton, en el sistema, el sistema internacional es el Newton y en el sistema inglés es la libra fuerza, por ejemplo. O el BTU, no, ese es otro. La libra fuerza en general. O la libra masa por pie sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si hablamos del flujo de calor, que es otra cosa que también vamos a usar nosotros el calor, estaría en watts por centímetro y acá en cambio estaría en BTU por hora y por pie cuadrado. Entonces aquí tenemos, o esta tabla a mí me parece súper útil porque tiene todas las transformaciones que vamos a ir nosotros ocupando a lo largo del curso. Porque muchas veces pasa que hay ejercicios o dentro de la industria misma usted encuentra, por ejemplo, yo qué sé, en las instrucciones del caldero le dice, funciona con tantos BTUs de energía a tal temperatura, y usted está esto conectado, se me ocurre, a un termómetro que solo mide en Celsius, entonces tiene que saber las relaciones. O está conectado a alguna tubería que habla del tema de la presión de la tubería, yo qué sé, en atmósferas. Entonces debemos saber las transformaciones de atmósferas a PCI o a torr, dependiendo. Entonces igual aquí ustedes ven el tema de la presión, aquí están las unidades, como hablaba, está la atmósfera, el pascal, el PCI en el sistema inglés, libra por pie cuadrado, están los milímetros de mercurio, algunos que también faltan aquí, y aquí el calor. Sí, el calor es importante porque es algo que vamos a abordar dentro de la materia y también necesitamos nosotros conocer las unidades de calor de alguna forma. Y acá un poco también están las transformaciones de temperatura, la velocidad, el volumen. Si ven, aquí hablamos nosotros de metro cúbico, acá se habla de galón, de pie cúbico. Ahora el galón, hay el galón imperial y el galón general. Es una cosa así súper loca que tienen estos otros sistemas. Eso en general un poco. Ahora este libro, como les dije, voy a ver si lo puedo bajar y le subo a plataforma. En caso de que no pueda bajar el libro, por lo menos la tabla voy a ver cómo se las paso. ¿Sí? Bueno, estas son las constantes, esto vamos a ver más adelante. Un poco, esto es como lo que necesitamos saber. Ahora un poco para ir avanzando igual en la materia para el día de mañana. Si la clase de hoy era hasta esta parte, para el día de mañana vamos a cada uno a consultar, ¿sí? Cada uno va a consultar. Vamos a consultar un poco de qué es el trabajo, qué es el calor. Trabajo, a ver, calor, energía, definición de energía. Vamos a ver la definición de fuerza. Definición de calor, ya dije. Presión. Dice, Dígame. ¿podría repetir otra más toca consultar? Ya. Los términos a consultar son presión, energía, fuerza, calor, trabajo. Vamos también a recordar qué es la temperatura. Y ahora esta terminología es porque vamos a manejar mucho esto, entonces es necesario tener claro la temperatura, ya dijimos calor,
temperatura. ¿Qué otro término necesito manejar? Vamos a recordar el tema de la densidad. ¿Sí? ¿Qué era la densidad? Son términos generales. Vamos a ver la potencia también. Y dentro de esta consulta, en la parte que les dije energía, de una vez vamos a consultar tipos de energía, ¿sí? Un poco es para ir manejando la misma terminología y avanzar un poco más rápido en la materia. Esos creo que son los más importantes. Volumen también, por favor. Si el volumen también es importante, vamos a recordar la definición de volumen. Volumen, presión, temperatura, las propiedades principales que están dentro de los sistemas. Esas serían como los términos generales. Entonces, dentro de estas vamos a consultar los conceptos, ¿sí? Las unidades también, y las unidades tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Como ustedes ven, hay diferentes, no son las mismas unidades y las transformaciones, o sea, las equivalencias. Por ejemplo, no sé, de la presión, se me ocurre. Entonces, la presión, digamos, en el sistema métrico en atmósferas, digamos, una atmósfera es, yo qué sé, 1.013 bars. Entonces, ahí está la equivalencia. O es tanto en PCI, ¿sí? Entonces, vamos a consultar también eso. A ver, por hoy nos quedaríamos hasta esta partecita, ¿sí? Pensé que me iba a demorar mucho más en realidad, pero no surgieron muchas preguntas. No sé si tienen preguntas. Sí, yo tengo Claro. del deber. Por favor, no nos haga poner bibliografía en eso, porque como son significados, dudo mucho que encontremos. O cómo le vamos a hacer. A ver, no entendí. ¿No nos haga qué? O sea, de los significados toca mandarle, pero siempre piden bibliografía. En este caso sería libre. La bibliografía. O sea, sin poner bibliografía, porque si no, no encuentro nunca. Porque las definiciones están en libros, en páginas, entonces necesitamos poner bibliografía, porque si no es como que esa definición la crea usted, y no es como tal, sino más bien vemos en otros lugares. Entonces siempre bibliografía es necesaria. ¿Y hasta cuándo toca subir? Dígame. ¿Y hasta cuándo toca subir? No lo entendí. ¿Cuándo toca subirles? Hasta el domingo les vamos a dejar, pero igual hasta mañana por lo menos vengan leyendo algo, ¿sí? Para que vayamos avanzando. Ya. Sí, pero de ahí en la plataforma la tarea quedaría hasta el domingo. Como tal. Ya, gracias. Porque la idea es un poco mañana abordar más detalladamente algunas dimensiones y unidades que vamos a usar, ¿sí? Profundizar un poquito en ese tipo de cosas. Por ejemplo, ver bien la definición de presión, ver las transformaciones, ver ejemplos, para que después no tengamos problemas en eso, porque dentro de otros ejercicios eso es como algo muy básico, entonces debemos manejar bien. Por eso vamos a ver como las definiciones y las unidades principalmente. Sí, porque de ahí tenemos igual una unidad en donde hablamos de energía y ahí hablaremos como más específico de algunas cuestiones. Pero en terminología general sí necesitamos manejar este tema. Sí, entonces véngase leyendo en todo caso para mañana y en la tarea estaría hasta el día domingo abierta la plataforma. Sí, en eso quedemos, ¿les parece? Sí. Sí. Listo. Entonces, por hoy terminaríamos la clase ahí y el día de mañana continuamos viendo esto.
para profundizar un poco más en el tema de estos términos generales y ya para pasar a ver lo que es un sistema. Igual, si tienen dudas o sugerencias sobre la clase, me dicen. Como les dije, esta clase va a tener como dos dinámicas. A veces va a ser como muy expositiva, otras veces tendremos que usar pizarra. Entonces, por el momento está expositiva porque estamos viendo términos generales. Ujú. Tal vez tienen alguna duda, inquietud. No, Lice. Listo, entonces por hoy hemos terminado muy pronto, creo. Terminamos la clase y el día de mañana continuamos. ¿Sí? Ya, Inge. Una buena tarde para todos y Hasta todas. mañana, Hasta profe. mañana, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge.